Hola estudiantes, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un poquito sobre los transistores de unión bipolar, ya dispositivo importantísimo en el desarrollo de la tecnología, y vamos a ver un poquito sus características principales, la polarización, y después vamos a hacer una simulación con el software de simulación TINA. ¿Ya? Para eso vamos a partir con una breve definición. Dice, la invención del transistor fue el inicio de una revolución que aún continúa. Todos los sistemas y dispositivos electrónicos complejos actuales son el resultado de los primeros desarrollos de transistores semiconductores. Dos tipos básicos de transistores son el transistor de unión bipolar, BJT, y el transistor de efecto de campo, FET. El BJT se utiliza en dos áreas extensas, como amplificador lineal para reforzar o amplificar una señal eléctrica y como interruptor electrónico. El BJT, transistor de unión bipolar, que es lo que significa, ¿cierto? Se construye con tres regiones semiconductoras separadas por dos uniones PN, como se muestra en la estructura plana epitaxial de la figura 4.1a, ¿cierto? Aquí. Las tres regiones se llaman emisor, base y colector. En las figuras 4.1b y 4.1c se muestran representaciones físicas de dos tipos de BJT. Un tipo se compone de dos regiones N separadas por una región P, el NPN, y el otro tipo consta de dos regiones P separadas por una región N, el PNP. ¿Ya? El término bipolar se refiere al uso tanto de huecos como de electrones como portadores de corriente en la estructura del transistor, ¿cierto? Aquí tenemos la estructura del transistor, ¿cierto? El cuerpo del transistor con sus distintas capas y los elementos donde nosotros nos conectamos al circuito externo. ¿Ya? Y tenemos el emisor, la base y el colector y va a depender el material con el cual se construya, va a depender si es un NPN o un PNP. ¿Ya? Y vamos a ver las diferencias entre un transistor NPN y un PNP, que no son muchas, ¿ya? Básicamente el funcionamiento es el mismo, ¿ya? Bien, el símbolo, ¿cierto? Del transistor bipolar. Esa es la figura 4.2, muestra los símbolos esquemáticos para los transistores NPN y PNP, ¿cierto? Aquí, como vimos, habían dos, el NPN y el PNP, y aquí están los símbolos. El NPN se diferencia del PNP, ¿cierto? Por ese símbolo, ¿cierto? Por el emisor. En este caso, el emisor tiene una flechita que sale del transistor. En el caso del PNP, tiene una flechita que entra al transistor, ¿ya? Y esto nos va a ayudar mucho cuando queramos polarizar los transistores porque esa flechita precisamente nos va a indicar el sentido de la corriente. ¿Ya? Vemos la operación de este dispositivo tan importante. Operación básica de un BJT. La figura 4.3 muestra los arreglos para polarización tanto del BJT NPN como del PNP, para que operen como amplificador. Observe en ambos casos la unión base-emisor, base-emisor, está polarizada en directa y la unión base-colector está polarizada en inversa, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Como en un dispositivo NPN, tendríamos que la base es del tipo semiconductor P, material tipo P, y el emisor es de material tipo N. Por lo tanto, aquí está polarizada en forma directa, ¿ya? Esa sería la polarización en este caso, ¿ya? Que nos va a permitir, ¿cierto? Ahí, si nosotros seguimos el sentido de la corriente que sale desde la batería, nos va a permitir que circule precisamente en el sentido que indica esa flechita, ¿cierto? Que indica la flechita del transistor, ¿ya? Que es precisamente, si nosotros recordamos un dispositivo que vimos anteriormente, que era el diodo, representa lo mismo que en el diodo, que representa el sentido de la corriente. Por lo tanto, ahí nos va a ayudar esa flechita a polarizar positivo la base, negativo el emisor. Y así también el colector, que lo tenemos acá arriba, ¿cierto? También está conectado al positivo de la batería, ¿cierto? Para que la corriente que sale de esta batería también circule en el mismo sentido que indica esa flecha, ¿ya? Entonces es una flecha que nos obliga a colocar las baterías de tal forma que la corriente salga del transistor. En el caso contrario, en un PNP, ¿cierto? Tenemos que ahora la base es negativa, por lo tanto tenemos la polaridad aquí invertida de la fuente. El negativo de la fuente está conectada a la batería, a la base, ¿cierto? Y el emisor está conectado aquí al positivo, ¿cierto? Que sería el punto acá de la Tierra. La Tierra estaría conectada al positivo de la batería. Y la otra batería también, para respetar, ¿cierto?, la circulación de la corriente. Sale la corriente de la batería,
entra por acá, ¿cierto? Por el emisor y sale por el colector. ¿Ya? Por lo tanto, para respetar el sentido de la corriente, esa flechita nos va a ayudar a polarizar correctamente el transistor. ¿Ya? Y esa es básicamente la diferencia que existe entre un dispositivo NPN y un PNP. ¿Ya? Solamente la polaridad, ¿cierto?, de las fuentes de poder. Siempre que nosotros estudiamos dispositivos electrónicos, ¿cierto?, o eléctricos, nos interesa el sentido de la corriente, en qué sentido van circulando las corrientes. Ese es lo interesante, porque la corriente es en definitiva lo que va a producir el trabajo en estos dispositivos. Dice, las direcciones de corriente en un transistor NPN y su símbolo esquemático se muestran en la figura 4.5a. Las correspondientes a un PNP se muestran en la figura 4.5p. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos el transistor NPN, en donde la corriente colector entra al dispositivo, al transistor, la corriente base entra también al dispositivo, saliendo ambas, ¿cierto?, juntas a través del emisor. En el caso del PNP, la corriente emisor entra al dispositivo separándose en dos, una que sale por el colector y otra que sale por la base. Por lo tanto, para ambos casos se va a respetar esta regla en donde el emisor y el va a ser igual a la suma de la corriente de colector más la suma de la corriente de base. Solamente que la dirección de la corriente va a cambiar, pero en ambos casos es la corriente de emisor la suma de la corriente de colector más la corriente de base. Veamos algunos parámetros importantes en un transistor PJT. El beta de corriente directa y el alfa de corriente directa. Dice, la ganancia de corriente de un transistor es el cociente de corriente directa del colector, corriente de colector, entre la corriente directa de la base y se expresa como beta. ¿Ya? Y ahí tenemos la ecuación, ¿cierto?, que dice que el beta de corriente continua o corriente directa va a ser igual a la corriente de colector dividido por la corriente de base. Otra característica dice que el cociente de la corriente directa, ¿cierto? Corriente continua de colector entre la corriente continua de emisor es el alfa de corriente continua. ¿Ya? El alfa es un parámetro menos utilizado que la beta de circuitos con transistores. ¿Ya? Se utiliza más para diseño el beta que el alfa, pero son parámetros, ¿cierto?, que se pueden calcular y se pueden medir dentro de un circuito transistorizado. Pero el beta es el que más se utiliza en el caso del diseño. Es posible identificar tres corrientes de corriente directa y tres voltajes de corriente directa. Tenemos la corriente de base, ¿cierto?, que en el caso del transistor NPN entra al circuito, la corriente de emisor, ¿cierto?, que saldría, ¿cierto?, en este caso del circuito NPN, de un transistor NPN, la corriente de colector que entraría también al circuito, al dispositivo, ¿cierto? El voltaje base emisor, que es el voltaje entre la base y el emisor, el voltaje colector base, ¿cierto?, entre el colector y la base, el voltaje que hay o la diferencia potencial, ¿cierto?, entre el colector y la base, y por último, el voltaje colector emisor, ¿cierto?, la diferencia potencial que puede existir entre el colector y el emisor, ¿cierto? Serían los parámetros y los, las corrientes y voltajes que nosotros deberíamos medir en un circuito. ¿Ya? Bien, veamos entonces, vámonos a ver un circuito con transistores para que podamos medir precisamente estos parámetros. Aquí tenemos el software de TINA con el cual nosotros podemos desarrollar, ¿cierto?, el análisis de este circuito. Vamos a trabajar con un transistor del tipo 2N2222, un transistor de pequeña señal, ¿ya? De propósito general, que nos va a permitir calcular precisamente estos parámetros. ¿Ya? Tenemos una resistencia de base, tenemos una fuente para polarizar el transistor, tenemos otra fuente también para polarizar el transistor, en el caso de colector emisor, está corriente para base emisor y una resistencia, ¿cierto?, para limitar la corriente que circula por el colector. ¿Cierto? Y ahí nosotros tendríamos ya un circuito de polarización del transistor para precisamente ver el comportamiento de este transistor. Entonces, coloqué aquí unos amperímetros, ¿cierto?, que los podemos, el caso del transistor lo podemos obtener de aquí de semiconductores.
¿cierto? Ahí podemos obtener el transistor. En el caso de los amperímetros, aquí en meters podemos encontrar los amperímetros, las fuentes de poder, ¿cierto? Aquí en sources, las baterías y las resistencias en basic. Encontramos la resistencia. ¿Ya? Y ahí podemos armar el circuito junto con la tierra que también se encuentra aquí en la pestañita basic. ¿Ya? Bien, para eso nosotros podemos utilizar, para poder medir, ya que coloqué unos amperímetros, un dentro de testeo y mediciones, encontrar el multímetro, ¿ya? El cual nos puede permitir hacer mediciones de voltaje y de corriente. Vamos a ir primero en las corrientes y verificar, ¿cierto? Que la corriente que sale por aquí, por el emisor, recuerden que el emisor es el que tiene la flechita, es la suma de la corriente de base y la corriente de eh, colector, ¿ya? Para eso coloco, vamos a medir la corriente. Primero vamos a medir la corriente que circula por la base. Y en la corriente por la base tenemos que son 8.69 microamperes. ¿Ya? La corriente que entra por acá, por el colector, va a ser de 1.2 miliamperes, la que circula por acá. Por lo tanto, la suma de ambos, que sería lo que sale por AM3, sería 1.244 miliamperes. Y claramente es la suma, ¿cierto? La suma de la corriente de base y la corriente de colector. ¿Qué otro parámetro podemos observar? Aquí sería interesante ya empezar a trabajar con análisis, ¿cierto? Análisis en corriente directa y vamos a ver una tabla de resultados. ¿Ya? Ahí tenemos la tabla de voltajes y corrientes donde podemos observar varias corrientes y varios valores. Ya nos vamos a quedar solamente con los voltajes de nodo y nos vamos a quedar con las salidas que serían las corrientes que nosotros pusimos aquí para medir. ¿Ya? Entonces veamos qué valor nos da el beta SD, ¿cierto? Pues tenemos la corriente de colector dividido por la corriente de base. La corriente de colector va a ser la corriente que circula por aquí, por AM2, que va a ser de 1.236 miliamperes. Y la corriente de base va a ser la que circula por el AM1, o sea, de 8.69 microamperes. Si nosotros hacemos la división de ambos parámetros, vamos a encontrar que nos va a dar un beta de 142. Ese es un beta de 142. También podemos observar aquí que el voltaje entre el colector y el emisor, ¿cierto? Que sería el voltaje 7, observa aquí BP7 en el punto 7, es de 9.8 voltios, ¿cierto? Sabiendo que la fuente de alimentación es de 10 voltios. Ya la fuente de alimentación es de 10 voltios, ahí lo dice, ¿cierto? El PP2, este voltaje que está ahí, sería de 10 voltios. ¿Ya? Por lo tanto, significa que casi todo el voltaje, ¿cierto?, de la fuente de alimentación está aquí en el transistor. ¿Ya? Eso significa que muy poquita corriente está circulando por la resistencia. Si nosotros calculamos la corriente que podría circular por aquí, 10 dividido 100, ¿cierto? La I de ohm, 10 volt dividido 100 ohm, nos daría 100 miliamperes, pero está circulando solamente un miliampere, ¿ya? Un miliampere dentro del circuito. Por lo tanto, podríamos decir que este circuito está totalmente limitado en su capacidad, ¿ya? Por lo tanto, podríamos modificar el valor de la corriente de base, ¿cierto? Bajando el valor de la resistencia de base. ¿Ya? Vamos a volver a hacer un análisis de corriente directa para ver la tabla de resultados. Nos vamos a quedar solamente con los voltajes de nodo y las salidas. Ahí tenemos que sigue siendo alto el voltaje, ¿cierto? Va a ser menor, sí, que el que había anteriormente, pero sigue siendo un voltaje alto. Significa que aún hay muy poquita corriente circulando de la disponible. Está circulando ahora 7 miliamperes por el circuito, ¿ya? Y la ganancia, ¿cierto? En este caso beta, que es la corriente eh, de colector dividido por la corriente de base, que sería la corriente de AM2 dividido por AM1 sería 7.067 miliamperes dividido por 42.948 microamperes, lo que nos va a dar una ganancia de 164. O sea, es mayor la ganancia ahora que en el caso anterior, ¿ya? Pero aún sigue siendo muy poquita la corriente que circula por el circuito. Vamos a mejorar eso y vamos a seguir reduciendo el valor de la resistencia para que se reduzca también
se aumente, perdón, la corriente por el colector. Ya, vamos a volver a hacer un análisis aquí en DC. Ahí tenemos. Vamos a dejar solamente los voltajes de nodo y los voltajes de salida de los em, amperímetros. Bien, entonces tenemos nuevamente que aquí disminuyó el voltaje aquí en el transistor, ¿cierto? Se observa en el voltaje X6 que el voltaje base emisor es un voltaje de 729 milivoltios, o sea, 0,7 aproximadamente, que es precisamente el voltaje de barrera de un diodo. Podríamos decir que aquí, precisamente, entre la base y el emisor, tenemos un diodo para el caso del transistor NPN. ¿Ya? Y tenemos ahora una corriente de 14 miliamperios, o sea, aumentó, es el doble que la que vimos recién. ¿Ya? Y la ganancia, ¿cierto?, de corriente directa, el beta, que es corriente colector dividido por corriente base, o sea, AM2, perdón, dividido por AM1, 14.123 miliamperes dividido por 85.411 microamperes, nos va a dar una ganancia de 165.4, o sea, es mayor la ganancia y estamos mejorando, ¿cierto? Aumenta la ganancia y aumenta la corriente. Veamos, sigamos bajando el valor de la resistencia. Coloquemos una resistencia de unos 10 kilos, 10 kilo ohm. ¿Ya? Y vamos a ver aquí, nos quedamos solamente con los voltajes de nodo y observamos que baja nuevamente, ha bajado bastante, ¿ya? Menos de la mitad del voltaje, ¿cierto? De la fuente, ¿cierto? Está solamente en el transistor, por lo tanto aumentó a 57 miliamperios, a la mitad de la corriente disponible ya está circulando por el circuito, ¿ya? Y la ganancia, ¿cierto? La ganancia aquí, 56 miliamperes dividido por 419 microamperes, nos va a dar una ganancia de 135.7. O sea, significa que la ganancia del circuito ha disminuido. Recién era 165, la que calculamos hace un rato atrás. Ahora es de 135. Ha disminuido la ganancia, pero ha aumentado, ¿cierto? Ha aumentado la corriente por el circuito. O sea, significa que vamos a tener un valor de ganancia máximo, ¿ya? Es un valor de ganancia máximo. Además, no es un valor de ganancia fijo. La ganancia en un transistor va a variar de acuerdo a la corriente que circule por el colector, ¿ya? Veamos con una corriente aún menor. Vamos a bajar perdón, una corriente aún mayor. Vamos a bajar la corriente desde la resistencia para que aumente la corriente, ¿ya? Vamos a quedarnos solamente con los voltajes de nodo y la salida, ya. Y tendríamos, ¿cierto?, que el voltaje aquí en el transistor, que sería el voltaje 7, ¿cierto? Todos los voltajes son respecto a la Tierra, sería el voltaje 7 que hay aquí en el colector, es de 724 milivoltios, o sea, 0,7 voltios, es muy poquito, ¿cierto? Respecto de los 10 volts de la em, batería. Estamos llegando casi a la corriente máxima, estamos en 92, 93, ¿cierto? Em, miliamperes, ¿cierto? Que el máximo va a ser 100 miliamperes, ¿ya? Y la ganancia, en este caso, ¿cierto? Es de 111, ¿cierto? Que es la división de 92.758 dividido por 829.982 microamperes, ¿ya? Significa que hay una ganancia, una beta de corriente continua de 111 veces, ¿cierto? La corriente colector es 111 veces más grande que la corriente de base. ¿Ya? Por lo tanto, sigue disminuyendo la corriente a medida que nosotros vamos aumentando la corriente por el colector, la ganancia del transistor disminuye. Significa que va a tener un punto máximo, ¿cierto? Y no es en la corriente máxima del circuito, ¿cierto? Eso igual lo determina el fabricante. El fabricante nos va a dar algunos parámetros respecto de la ganancia del sistema. Vamos a aumentar un poco más para hacer la última prueba y vamos a colocar una de 1 kilo. Veamos con 1 kilo ohm. Vamos a probar análisis, análisis de corriente directa, tabla de resultados. Nos quedamos solamente con los voltajes de nodo y las corrientes y vamos a ver. Ahora sí, el voltaje, ¿cierto? Aquí en el transistor es muy pequeñito, de 0,2 voltios aproximadamente, 230 milivoltios. Es muy pequeñito. La corriente ya está al máximo,
¿cierto? Entre 97, la corriente de este circuito, que se suma a la de este otro circuito, pero eso da 101 miliamperes, pero por este circuito de colector sería el máximo de 100 miliamperes. Y la ganancia, o sea, la corriente de colector AM2, ¿cierto? Dividido por la corriente de base AM1, 97.61, dividido por 4.105, nos va a dar una ganancia de 23. O sea, ha disminuido notoriamente la ganancia. Partimos con una ganancia de 142, llegamos a una ganancia máxima de 165 y ahora estamos en una ganancia de 23. O sea, a medida que aumentamos la corriente del circuito, la ganancia del sistema tiende a disminuir. ¿Ya? Entonces vamos a tener un punto de ganancia máxima. ¿Ya? Se expresa así como una curva que parte muy pequeña, aumenta, llega a un punto de máxima ganancia y luego disminuye. Pero lo que importa en este caso también es la corriente, ¿cierto? La corriente de colector, que es básicamente donde nosotros vamos a colocar en este circuito transistorizado nuestra carga. Cuando nosotros pensemos en un circuito transistorizado, nuestra carga, en el caso de un NPN, va a estar, en el PNP también va a estar en el caso de este en un colector. ¿Ya? En el colector, perdón, en el pin conector nosotros vamos a colocar la carga y vamos a regular la corriente que circula por esa carga, ¿cierto? A través de la resistencia o la corriente que circula por la base, ¿ya? Para así, ¿cierto? Mantener el control de la corriente que circula entre colector y emisor. Por lo tanto, este circuito transistorizado nos va a servir para hacer un control de corriente. Nosotros podemos controlar la corriente que circula por el colector, nuestra carga, por ejemplo, en un amplificador, si queremos colocar aquí un parlante, ¿cierto? Vamos a colocar aquí en el colector el parlante y por medio de la corriente que circula por aquí por la base, por aquí podríamos colocar algún micrófono, ¿cierto? Podremos amplificar la señal que sale al transistor utilizando precisamente este transistor. ¿Ya? Y la idea es trabajar cuando la corriente es muy pequeñita, cuando la corriente es muy pequeñita por aquí, por la base, la corriente colector también va a ser muy pequeñita. Y podemos llegar a una corriente tan pequeña que la corriente de colector sea nula, ¿ya? O sea, estamos trabajando en un sector llamado corte, ya que no hay circulación de corriente. Y acá la corriente también puede ir aumentando hasta llegar a la corriente máxima, que sería en el punto de saturación. Entonces podemos trabajar desde todo el ámbito de control de corriente, desde una corriente muy pequeña hasta el máximo de la corriente, ¿ya? Solamente regulando la resistencia o regulando la corriente que circula por la base. ¿Ya? Espero que este video les haya servido. Nos vemos en un siguiente video. Que estén muy bien.